Hola, muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de opiniones. Siempre muy feliz de que nos acompañes y, por supuesto, agradecida de Dios del privilegio de compartir con ustedes cada domingo. En esta entrega de opiniones vamos a conversar con Gloria Reyes, directora de Supérate. Hablaremos de la actualidad de esta institución que se encarga de proveer ayudas sociales a las familias necesitadas, pero también un poco de la actualidad política de la República Dominicana y muchos temas de interés que abordaremos durante la conversación con Gloria Reyes. Igualmente, en nuestros segmentos estelares puntualizamos informaciones de mucho interés sobre los temas abordados. Quiero, antes de iniciar, invitarles a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía G, mis redes sociales personales, Lenis García G, y por supuesto a dar un vistazo y darle clic a la campanita de nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Señores, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta entrega como cada domingo, dando un vistazo a las noticias. Adelante. En estos días recientes se estuvo conmemorando el Día Internacional de la Niña, un día en el que se unen voluntades y propósitos y que ha sido designado como tal para proteger los derechos y la integridad de las niñas y adolescentes. Y justamente 1 o 2 días después de esta conmemoración tan significativa, sobre todo para nosotras las mujeres, las madres, fue condenado a 30 años de prisión el nombrado Sterling Francisco Santos, alias El Panadero, quien fue la persona acusada y condenada por violar y asesinar a la niña Liz María, de 8 años de edad, en agosto del año 2020. Recordamos que este suceso, cuando estábamos todos incluso todavía chocados por el tema de la pandemia y del confinamiento que tuvimos que vivir, surge este hecho lamentable, penoso, que no tengo una palabra para describir ni el accionar de este señor ni este acto tan repudiable. Le quita la vida a esta niña y, señores, hay que hacer una reflexión sobre cómo va nuestra sociedad, porque como este caballero de manera tan fría narra los hechos, cómo lo hizo, cómo él a 2 semanas de conocer a esta niña, una criatura hermosa, indefensa, dice que se sintió atraído, y no quiero seguir narrando el resto porque de verdad que es repugnante. Lo que sí desde aquí destacar que es importante que en estos casos sirvan de ejemplo, que se haga justicia, pero ante todo que sigamos aunando esfuerzos, y un llamado aquí a nuestros legisladores para continuar buscando la forma de garantizar los derechos y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, de personas como estas, y también a las autoridades judiciales, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a toda la sociedad en sentido general, unirnos cada día para seguir luchando por la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y este tema viene a colación también con una aprobación de la ley que erradica el matrimonio infantil, en la cual nuestra invitada de hoy, de hecho, tuvo también mucha responsabilidad, fue una de las actoras principales de este proyecto de ley. Qué bueno que ya también está aprobado, y hablaremos con ella un poco sobre estos temas de protección de nuestras niñas y de la erradicación del matrimonio infantil en la República Dominicana. Señores, sigamos avanzando en la construcción de una mejor sociedad. Tenemos el honor de recibir hoy en Opiniones a Gloria Reyes, una mujer de armas a tomar, política, abogada y también amiga, ¿verdad? Que es la parte más esencial de todo. Gloria, gracias por venir nueva vez a Opiniones. Siempre aquí eres bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, Leni. Hacía un buen tiempo que no venía a visitarte.
Así que me agrada mucho poder estar aquí y conectar con el país desde ese espacio. Muy bien, y qué bueno, ¿verdad? Dice que el tiempo de Dios es perfecto en esta etapa de temas tan vitales, sobre todo en los planes sociales y las responsabilidades que llevas. Y justamente el primer tema que quiero abordar es sobre la actualidad de Supérate. ¿Cómo van las cosas a nivel de Supérate? Hemos pasado etapas que hemos visto en los medios de algunos ruidos, muchas cosas, entonces creo que siempre es importante comunicar a la población para que tengan la información certera, ¿no? Así es, ¿no? Definitivamente hemos estado en un proceso importante de transformación de toda la política social del gobierno dominicano, una visión que venía con un enfoque más de asistencia, de dependencia y paternalismo, a una visión renovada que procura que las personas logren capacidades y puedan conseguir autonomía que los libere de la dependencia del Estado. Y justo en estos 2 años nos ha tocado ese desafío de transformar una visión, transformar una institución y al mismo tiempo atender las urgencias de la crisis de la pandemia, luego de la crisis por la inflación. Y qué decirte, recientemente nos ha tocado también de manera muy activa participar en las labores de apoyo ante el huracán Fiona. O sea, definitivamente han sido 2 años duros, de mucho trabajo, una política que ha ampliado su alcance. Estamos hablando de que cuando llegó el presidente al gobierno, los programas permanentes solo tenían 800.000 familias. Al concluir este año tendremos 1.500.000 familias. Imagínate el doble de trabajo operativamente. Muchos desafíos presupuestarios, porque en momentos de crisis los presupuestos no aumentan, sino que en términos de operatividad se mantienen iguales. Lo que el presidente ha decidido es priorizar en el ingreso de las familias. Por eso una de las mejores decisiones, y yo diría de las más estratégicas, ha sido el poder adelantarse a la posibilidad de aumento de pobreza ampliando estos subsidios. Mucha gente decía, bueno, pues si están aumentando los subsidios es que hay más pobreza. No, es todo lo contrario. Hemos logrado frenar el aumento de la pobreza justamente porque estratégicamente y de manera muy acertada el presidente decidió ampliar los subsidios para proteger a la mayor cantidad de la población potencialmente vulnerable que podía caer en pobreza, y anticipamos con una medida preventiva que nos ha permitido hoy poder decir que los niveles de pobreza se han reducido, aunque sea mínimo, pero han sido contenidos y reducidos, que lo comparamos con otros, de la crisis, que lo de la comparamos, pandemia. claro, que lo comparamos con otros países, y lo que ha pasado es que la pobreza ha aumentado. Entonces, creo que parte de ese principal logro de estos 2 años ha sido ese efecto de lograr anteponerse a situaciones, responder rápido a la urgencia, porque no nos podemos olvidar en el contexto que estamos. Estamos en un contexto de crisis tras crisis. Entonces, evidentemente, no podemos valorar y evaluar los resultados de los programas basados en la normalidad, porque definitivamente no estamos en normalidad. No, y no les ha tocado tampoco implementarlo bajo este esquema. ¿Cuáles son las características o los requisitos que ustedes utilizan para clasificar o calificar a una familia dentro del programa? Porque si ha reducido, en este caso, la pobreza, entonces, ¿cómo se constata y cómo sabemos cuál familia sí, cuál familia no? Mira, el Estado Dominicano tiene un sistema de protección social que está vinculado con 3 instituciones esenciales. Hay muchas otras más, pero en lo que tiene que ver con las transferencias monetarias condicionadas, que es lo que nos compete a nosotros, está el Sistema Único de Beneficiarios, que es el SIUBEN, que es el mecanismo que, vamos a decir en términos más llanos, censa a las familias. Es el que evalúa y categoriza y dice cuál es el nivel de vida de esas personas. Esto se hace cada 4 años, este levantamiento nacional. El último levantamiento es de 2017-2018, con lo cual, a pesar de que es una data muy importante, tiene niveles de filtración también que muchas veces nos afecta al momento de focalizar las ayudas. Es lo que pasaba, por ejemplo, con Quédate en Casa. ¿A cuántas personas no le depositaron Quédate en Casa o Para Ti que no la necesitaban? Justamente porque muchos de estos datos salieron de esa base que no necesariamente estaba actualizada. Y ese es uno de los principales desafíos que tenemos, y que en lo que va de este año, pues ya el decreto de SIUBEN
manda a que se actualice este censo. Estamos trabajando con los pilotos en el 22, con la esperanza del 2023 poder hacer este censo, que es un censo que tiene un costo importante. Estamos hablando de más de 20 millones de dólares solo este censo. Y se lograron los fondos. Yo estuve viendo unas declaraciones de Supérate, creo que de hecho en tu persona, donde decías que necesitaban un financiamiento y que estaban gestionando, estamos en que ese cada proceso. 4 años debe actualizar si no se había hecho. Correcto, se debió ser completo iniciar el 2022. Iniciamos los pilotos en el municipio de Los Alcarrizos, en las matas de Farfán. Estamos trabajando una parte en Santo Domingo Este, pero hacer el despliegue nacional ya nos tocaría en el 2023. Para eso, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, estamos trabajando un financiamiento que cubriría parte de este nuevo censo o levantamiento nacional del mapa de pobreza. Entonces ahí está Siuben, que es el responsable de decirle a Supérate, estas son las familias que pueden recibir los subsidios. Y una pregunta, Gloria, con el censo nacional que se va a realizar, ¿no pueden ustedes alimentarse de esta base Es algo de que datos se y está tener esa discutiendo información? porque hay unas limitaciones normativas para poder compartir esta información por el tema del criterio de privacidad de los datos de los ciudadanos. Entonces ese es un tema que justamente el Ministerio de Economía, que es quien tiene bajo su responsabilidad la coordinación de la Oficina Nacional de Estadísticas, y que ahora el SIUBEN va a formar parte del MEPIT a partir del año próximo de manera oficial. Pues estamos en esos aprestos de ver cómo, respetando la ley y respetando las normativas, puede hacerse este cruce de información que nos permita actualizar rápidamente datos para tomar mejores decisiones a la hora de refocalizar. Porque, como yo te decía, el desafío más importante que tienen los programas sociales es cómo logramos que las ayudas lleguen realmente a quienes las necesitan. Y eso no es tan simple. En la politiquería tradicional de nuestro país se dicen discursos y la oposición ataca y usa argumentos, pero definitivamente es un trabajo que requiere de afinar instrumentos de datos que no se resuelven de un día para otro y que requieren inversión pública importante. Y por eso, también teniendo en cuenta que es muy riesgoso tú excluir a una familia sin tú tener la certeza de que esta familia no requiere. Exacto. Entonces, es necesario que esta actualización se pueda hacer, pero imagínate, ahora nuestras familias, el universo es 1.500.000. O sea, estamos hablando de un desafío mayor, es el doble de familias que tiene el programa de protección social, con lo cual tenemos que dedicar tiempos, recursos y esfuerzos importantes para seguir afinando los mecanismos, porque lo ideal es que logremos con el tiempo reducir las personas que están ahí, que quizás tienen muchos años y no se ha podido validar su estatus, para entonces ampliar el programa a otras familias, quizás aumentando los montos. Una de las ideas que hemos estado explorando es ver cómo las personas que están en pobreza extrema podríamos tener un ingreso mayor que las que están en pobreza general. Entonces, de tal forma que el subsidio está más focalizado a la realidad y a la necesidad de esas personas. De cada segmento poblacional. Claro, no estamos hablando. Sería lo ideal. Correcto. Entonces, esa es parte de esta transformación, porque yo debo decir que los programas sociales, sobre todo este espacio de la protección social no contributiva, que es la que nos toca a nosotros, había evolucionado mucho desde su surgimiento en el año 2003, 2002, pero llegó un momento, como pasa con casi todas las políticas públicas, de estancamiento. Un momento donde por tanto tiempo se había hecho lo mismo y no se había inyectado innovación, no se habían revisado los cambios en la región, había muchas lecciones aprendidas pendientes de implementar, y a nosotros, producto de la pandemia, y claro, con la propuesta de gobierno que venía el presidente Luis Abinader, con propuestas muy innovadoras, muy vinculadas a tener a las familias como centro, y teniendo muy claro que la mejor política social es la creación de oportunidades y la generación de ingresos para la gente, que lo desconecta de la dependencia. Entonces, el reto fue tan grande porque había un rezago en las políticas sociales que a nosotros nos tocó de manera conjunta, en medio de una crisis, poder atender a todas esas urgencias, pero también sin descuidar la transformación. Por ejemplo, el evento que nos sucedió a principio de año con el fraude de las tarjetas es producto
de decisiones que no se tomaron a tiempo para resguardar y fortalecer la seguridad de las tarjetas, que ya desde 2016 debieron ser cambiadas a chip y se mantenían en una tecnología obsoleta, que no, es decir, que no tenía la seguridad. A la administración pasada, podemos decir. Claro, o sea, fueron decisiones que no se tomaron a tiempo. A nosotros nos tocó llegar con contratos con los bancos hasta 2022. O sea, para hacer el cambio teníamos que esperar a que el cumplimiento de estos contratos, lastimosamente, un acontecimiento que afectó a 100.000 familias, pero que también nos afectó institucionalmente. Claro, nos agregó labor. Muy atacada, inclusive tuviste que presentarte, creo que y sobre ante todo, la Cámara de Diputados. Sobre todo por mi deber como servidora pública y mi responsabilidad, la que siempre me ha caracterizado. Pero evidentemente, yendo a la realidad, yo no tenía por qué hacer eso. Primero porque mi institución no gestiona los pagos de los recursos, sino que la gestiona otra institución que es la ADE. O sea, nosotros no tenemos vinculación directa con el proceso de pago, no tenemos relaciones con los bancos, no tenemos relaciones con los comercios. No seleccionan quiénes son las familias. Ustedes son gestores. Gestores y acompañamos a las familias en el proceso de creación de capacidades, de salida de la pobreza, los programas de formación. Ese es nuestro rol. Pero evidentemente sabemos que la oposición tiene un interés marcado en estos programas. ¿Por qué? Porque el impacto de los programas sociales es tan grande que la oposición está preocupada porque electoralmente sabe que les va a afectar. Y entonces, ¿cuál es el blanco? Atacar los programas sociales, desacreditar los programas sociales, intentar hacerlo. Porque mientras cada político opositor asume un discurso en contra de estos programas, hay más de 1 millón de familias que se están beneficiando de este programa, que están recibiendo el acompañamiento, el apoyo, y no solo la dádiva como pasaba antes, sino oportunidades reales que están vinculadas a la formación técnica profesional, al empleo, a la creación de medios de vida, a otros tipos de derechos que quizás estaban rezagados, como es el caso de la política de cuidados, que aunque ahora está en una fase de piloto, es una de las políticas que yo estoy convencida que será transformadoras para nuestro país. Imagínense, sobre todo esas madres. ¿De qué trata esa política en particular? Imagínate, sobre todo esas madres que tienen niños con discapacidad severa, con problemas que los tienen encamados, esas madres que su vida es dedicada a estos niños, que puedan tener el apoyo y el auxilio del Estado con un cuidador especializado que de manera domiciliaria va a dar acompañamiento y apoyo para el cuidado de ese niño o ese joven. ¿Por cada familia o serán llevados a un centro especial? No. ¿A esta familia se le va a dar un subsidio mayor? ¿Cómo sería? Ahora estamos trabajando en las dos miradas. La ampliación de la oferta de los servicios de cuidados en los centros para adultos mayores, para discapacidad, para primera infancia, con CONAPE, con CONADIS y con CONANI y con INAIPI. Y por otro lado, lo innovador y novedoso es la creación de una red de cuidadores familiares, cuidadores que van a ir a la casa, porque quien tiene a un niño con una parálisis cerebral o una condición que lo mantiene postrado en una cama, no lo puede llevar a un centro. Tiene que estar. Y tenemos la capacidad económica, el cuidado para eso, recursos humanos para la debemos comenzar esta política, porque esta política es parte de la necesidad de reivindicar derechos para las familias. Esta es una política tan virtuosa porque no solo ofrece el servicio del cuidado, sino que genera empleos. Y ahí es donde está la clave. La industria del cuidado a nivel mundial se está convirtiendo en una de las más importantes. Y ese es el trabajo que las máquinas y la automatización no podrá sustituir. Entonces, estamos sentando las bases para la creación de empleos a personas que en muchos de los casos serán mujeres, que en este piloto la idea es que sean las mismas mujeres que reciben las ayudas sociales, que ellas puedan convertirse en cuidadoras, que salgan de la dependencia de una ayuda, que puedan ser contratadas, que primero den servicios a familias subsidiadas por el gobierno, pero que también puedan ofrecer sus servicios a las familias privadas. Particular. Gloria, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Hicieron ustedes algún levantamiento? ¿Hay estadísticas para saber de cuántas familias hablamos? Claro que sí. En condiciones de dependencia
Solo en los programas de Supérate, de las familias protegidas, estamos hablando de una población de unas 800.000 personas, entre niños, adultos mayores y personas con discapacidad, que tienen la necesidad de cuidado. Y la brecha del servicio, la oferta de servicio y la demanda es más de un 70% en los lugares donde tenemos el mejor de los escenarios, que es la primera infancia, por el gran trabajo que se hace con INAIP y la cobertura, pero aún la brecha es muy grande. Entonces, con este piloto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya este año tendremos 1.000 cuidadoras y cuidadores formados, certificados por Infotep, para ser los cuidadores familiares que van a estar visitando las familias a partir del año 2023 en enero, familias que se han seleccionado, que se han identificado en los censos que se han realizado durante este año. Y la idea es que estas familias y estos cuidadores y cuidadoras que se contratan de quienes han estado vinculados al programa mediante una cooperativa, porque queremos crear autonomía. No son empleos públicos que vamos a crear, son empresas asociativas mediante cooperativas de estas cuidadoras que van a ser también quienes podrán ofrecer servicios al sector privado, a las familias directamente, no a las que están subsidiadas. El gobierno transfiere y aporta recursos mediante subsidio a la cooperativa y la cooperativa gestiona, administra todo lo que sería esta red de cuidadores y cuidadoras. Como tercerizar esos servicios a través de las Pero las cooperativas creadas por las cuidadoras, que se entrenaron y se capacitaron con el apoyo y el acompañamiento de este proyecto piloto, que tiene 2 instituciones donde está el MEPID liderando, el Ministerio de la Mujer, está Supérate, están las instituciones de cuidado, y que la idea es que sea la base para la gran política de cuidado que debe ser la evolución de estos primeros pasos. Muy bien, Gloria, tenemos que hacer una pausa. Señores, mantengan la sintonía, regresamos con más de Opiniones. Gracias por seguir en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Y aquí conversamos con Gloria Reyes, directora de Supérate. Gloria, ¿qué es lo que pasa con Margarita Cedeño? Justamente esta semana, a propósito de que hablas de esos temas y hablabas antes de los ataques de la oposición, es entendible, ¿verdad?, a qué te refieres. Los ataques vienen desde hace mucho, el tema de las tarjetas. Qué bueno que explicaste aquí el origen, siempre es importante aclarar este tipo de temas. Pero también son ataques frecuentes. Por ejemplo, la doctora Cedeño decía, y lo traigo a colación también porque no solo fue vicepresidenta de la República, está participando en un concurso en su partido para una posible candidatura presidencial, sino también que ella fue la responsable de esos programas y se supone que debe de tener los conocimientos, conoce la institución y conoce el funcionamiento. Y ella decía que, lo voy a leer textualmente, tal como lo vi en un medio de comunicación, hace mención de que qué bueno que se le cambió el nombre, que esto lo que ha sido, hacía alegatos como de que ha sido un robo tras otro, y que cuando ella llegue se le va a volver a cambiar el nombre al programa, más o menos a un nombre similar a lo que tenía antes. Y hago una cita textual en ese sentido para escuchar, Gloria, qué es lo que pasa, que obedecen estos ataques y tu parecer sobre las declaraciones constantes de la doctora Cedeño. Mira, definitivamente este es un país donde la política es pintoresca, y yo cuando leo y a veces escucho estas declaraciones, me pregunto si es que la precandidata del partido opositor es una candidata monotemática, si no hay más temas, si sus propuestas o su proyecto de país no tiene un alcance mayor. Y justamente cuando uno lee declaraciones como esas, evidencia quizás un proyecto carente de un sustento que promueva un proyecto nación. Y sé que el electorado es sabio y está observando lo que está pasando. Yo he estado paciente esperando que este proceso pase, precisamente porque primero tenemos un lineamiento en nuestro partido de ser muy respetuosos y dejar que el partido opositor tenga un proceso
diáfano, abierto, sin ningún tipo de intervención de ninguna índole, y que nosotros verdaderamente le deseamos mucho éxito. O sea, queremos que ese sea un buen proceso por el bien de la democracia. Y cualquier declaración que yo pueda dar pudiera interpretarse en otros términos, y definitivamente nosotros estamos muy, pero muy enfocados en la labor que nos toca. ¿No te preocupan esas declaraciones viniendo de una persona con tanto no me preocupa, ahínco y arraigo No, político? Definitivamente no me preocupa porque, por ejemplo, cuando organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo firman un financiamiento con nosotros de $100 millones, cuando el Banco Mundial está en negociaciones de nuevas operaciones con nosotros, cuando el Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, confía en nuestra institución para hacer donaciones importantes como la que acabamos de recibir, de cerca de una cobertura de para 17,000 familias en subsidios y ayudas alimenticias para las personas que fueron afectadas por Fiona, cuando la Embajada China nos elige a nosotros de todas las instituciones del gobierno para llevar donativos directamente a comunidades vulnerables, como lo que ha pasado este fin de semana en El Ceibo, en Miche, cuando tenemos el sector privado que se vincula con nosotros, como la empresa Superfresh, que se firmó un acuerdo para que en nuestro centro de capacitación de gastronomía se entrenaran el personal que va a ser los empleados de sus nuevos restaurantes. Cuando tú tienes tantos casos y tanta evidencia de gente que puede hablar por nosotros, de la calidad del trabajo, de la transformación que se está haciendo, del alcance de estas políticas, evidentemente uno lee lo otro y dice, esto es politiquería, estos son frases de campaña. Los hechos hablan mucho más fuerte que cualquier discurso de un candidato o candidata que anda en proselitismo, y por eso no es de preocupación, porque Gloria, al contrario, ha sido un proceso de crecimiento y fortalecimiento institucional. O sea, nosotros como institución estamos vinculados solamente con proyectos con Banco Mundial en 3 proyectos importantes que tienen que ver con el sector eléctrico, que tienen que ver con riesgo de desastre, y uno que tiene que ver con una operación interna. O sea, cuando tú ves la vinculación de operaciones como estas, que están con nosotros como parte de ese proceso y pidiendo que seamos parte de él, o sea, significa que la calidad técnica, el nivel del trabajo y el resultado que se está viendo es de una altísima calidad. Gloria, ¿tú crees que hay algún tipo de competencia política detrás de digamos que estos enfrentamientos a través de Twitter y medios de comunicación, que desde fuera lo podemos ver así, ¿verdad? Los que vemos y quizás las personas que no están tan enteradas de estos temas? ¿Pudiera ser esto parte de una competencia política entre 2 damas, ¿verdad? No, mira, hacedoras de política y políticas de nivel de sus partidos. No, mira, los muchachos del barrio dicen que hay gente que le gusta buscar sonido. Y yo creo que hay un poco de eso también, un poco de estar en la vigencia política, en la palestra, en el debate. Y bueno, eso es parte de la dinámica de la democracia. De la democracia y los partidos políticos. Gloria, a propósito, tú tienes y hablamos de experiencia política y aquí como mujer, ¿verdad? Destacar la participación de ambas, porque es importante que más y más mujeres se sumen al quehacer político. Una trayectoria como diputada, una trayectoria de crecimiento importante como joven y como mujer a lo interno del partido desde su fundación, digamos así. ¿Qué sigue, Gloria? ¿Has pensado de cara al proceso venidero optar por alguna posición electiva? Mira, ¿tendrá Margarita algún dato en ese sentido? No creo. No sabemos. Tú no eres fácil, Ley. Yo te diría que yo estoy en un rol diferente al que había estado, que estaba en el Poder Legislativo, donde se formulan, se proponen, se construyen políticas y se definen políticas públicas, y ahora estoy en un rol ejecutor, un rol de implementación, un rol donde puedo ver materializar muchas de esas visiones, propuestas, iniciativas y proyectos. Por ejemplo, tú sabes todo lo que trabajamos con la eliminación del matrimonio infantil. Desde el Congreso logró luego el Congreso eliminar con la primera ley que el presidente aprobó el matrimonio, pero queda el desafío de las uniones tempranas, que es esas uniones de hecho que se dan, que no están bajo el amparo de la ley y que tienen que ver mucho con la cultura y con
La dependencia. Claro, las situaciones de pobreza que viven muchas de nuestras familias y prácticamente que empujan a las niñas a buscar mejoría de la familia mediante un matrimonio, generalmente con una persona de mucho más edad, con una posición económica que quizás ayude a esa situación familiar. Y ahora que yo estoy en Supérate, junto a UNICEF y recientemente con COICA, la cooperación coreana, logramos firmar un convenio con el Gabinete de Niñas también, que va a impactar 10.000 niñas para prevenir uniones tempranas mediante la metodología de los clubes de chicas, que son espacios de intercambio con jóvenes adolescentes que en las comunidades se trabaja con ellas en la creación de sus proyectos de vida, en su empoderamiento. Ellas se convierten en multiplicadoras. Correcto. Entonces, ahora yo, después de haber estado en el Congreso, legislando, promoviendo, visibilizando, haciendo abogacía para que una ley cambiara y eliminara algo tan aberrante como el matrimonio infantil, y ahora poder estar desde mi rol en las trincheras, en las comunidades, coordinando con otras instituciones y logrando desarrollar iniciativas como la que estamos trabajando para que en el próximo año se desarrolle un tipo de subsidio especializado para las adolescentes que están en edad reproductiva y en la escolaridad, muchas de ellas en secundaria, que podamos crear un programa que les permita a ellas tener la esperanza de que cuando terminen los estudios van a tener un aporte del Estado para ellas continuar con sus estudios, y un quizás incentivo. También en esos programas de gastronomía, en Correcto. esos centros para que se vayan. Entonces, nosotros tenemos que cambiar un poco la cultura, como en otros países, de que también los estudios técnicos son importantes. Son importantes. Nosotros y estamos le puede dar oportunidades mucho de empleos tempranos. Con Infotep estamos haciendo un trabajo maravilloso. Para que tú tengas una idea, Lenis, en este año ya hemos capacitado 70.000 personas con Supérate y los apoyos de Infotep en nuestros centros. Nuestra meta es llegar a 100.000. El año pasado llegamos a 100.000, un año tan difícil como el 21. Y este año estamos aperturando 2 centros gastronómicos nuevos. Tenemos el de Boca Chica, que yo quiero que tú visites. Y que 3 veces me ha invitado especial. Aquí, señores, debo de decirlo. Tienes que hacer un programa especial. Lo voy a decir de manera diplomática. No lo hemos, digamos, no lo hemos coordinado, pero debes hacerlo. Tú sabes, porque primero tú eres de Boca Chica. Claro. Tú conoces y te duele esa comunidad. Y segundo, el impacto de ese centro. Conozco del impacto de ese centro también. En unos años será trascendente para Boca Chica, porque estamos formando cocineros, bartender, chef, camaristas, pero además ese centro tiene un área para el cuidado y atención de los primeros infantes, pero además tenemos unas aulas de transición a la adultez para los jóvenes con discapacidad, sobre todo los jóvenes con autismo y los que tienen síndrome de Down. Allá tenemos 4 chicos que se graduaron recientemente, que son facilitadores. Ellos se graduaron egresados, son jóvenes con autismo, egresaron del programa y ya están dándole clases a los demás jóvenes para prepararlos para la vida. Porque muchos de nuestros centros, independientes. Claro, muchos de nuestros centros le dan el cuidado, pero esos niños se convierten en adultos, en hombres, y tienen que continuar su vida. Entonces, nosotros estamos desarrollando esos centros de transición a la adultez y al trabajo para que ellos puedan incluirse de manera productiva en la sociedad. Claro. Entonces, eso está en Boca Chica, Lenny. Entonces, tú tienes que ir para allá. Esa parte. Tú tienes que ir para allá. Y déjame decirte, y aquí debo de destacar esta labor de manera pública, que yo conozco personas, empresarios del área de la gastronomía que tienen restaurantes, que me han dicho que muchos de sus empleados o los envían a ese centro o han captado personas contratadas de esos centros, muchos de los restaurantes e incluso de los hoteles que están en la zona. Y en unos años tú verás el cambio en la calidad del servicio de los hoteles y restaurantes de Boca Chica, producto de ese centro de capacitación. Entonces, este año pretendemos inaugurar uno en Barahona, apostando a todo el crecimiento de Pedernales y el sur. Muy necesario, porque los servicios en esa zona, atención, Ministerio de Turismo, yo creo que hay que ponerle mucha atención. Ya el centro está prácticamente listo para inaugurar. Es en el municipio de Villa Central, en Barahona. Hicimos una remodelación del segundo piso de uno de nuestros centros para construir una escuela gastronómica como la que tenemos en Boca Chica, un poco más ajustadita en el espacio, pero con todas las especialidades, con cada uno de
de las cocinas que tiene a nivel industrial, preparada para que esos jóvenes salgan a trabajar. Y también estamos haciendo lo mismo en Santiago, con la escuela Ya, que es una escuela de formación técnica de muchos años de la provincia. O sea, están de Santiago, regionalizando este claro, proyecto para que cada región tenga... Boca Chica, tenemos estos 2 centros que se abren aquí en este año, en el sur y en el Cibao, y el año próximo tendremos 4 centros de capacitación, como nosotros le llamamos, de superación comunitaria, donde vamos a abrir oportunidades para también la formación técnica y el acompañamiento hacia el emprendimiento. O sea, ¿Y esas obras ustedes las manejan de manera directa o con otros ministerios? Son obras por donación y cooperación internacional. En el caso de la de Pedernales, en el caso de la de Los Ríos en Bauruco, en el caso de Comendador y en el caso de Los Alcarrizos, que son los 4 centros que abriremos el año próximo, son con recursos de la cooperación andaluza y de Islas Baleares. En el año 2024 tendríamos 2 centros con COICA, que es la cooperación coreana. O sea, te estoy diciendo, muy bien. ¿Por qué yo te digo que esas palabras necias yo no le hago caso? Porque cuando esas instituciones internacionales confían en nosotros para entregarnos recursos, para desarrollar proyectos, significa que lo que estamos haciendo está muy bien. Con COICA vamos a abrir en Jaina un centro de capacitación y otro en Montecristi, en Atillo Palma. O sea que estamos ampliando la cobertura de los servicios de formación, porque si el propósito del programa es que la gente no dependa de las ayudas para siempre, tenemos que llevar a las localidades oportunidades de formación. Claro, enseñarlos darle claro, oportunidades de tener medios de producción. Bueno, se me olvidaba, también en Zambrana, en Cotuí, tendremos un centro con Barrigol. Barrigol nos está construyendo un centro Supérate en el municipio de Zambrana. Bueno. O sea, ya ves el alcance de las alianzas, que creo que ha sido la clave de esta gestión. El saber que el gobierno solo no puede acabar con la pobreza. Es un deber de todos, evidentemente. El gobierno es el que lleva la política, es el que empuja las acciones, pero el sector privado juega un rol importante. La cooperación internacional también, los organismos internacionales técnicos también, los bancos, los multilaterales también, y evidentemente las comunidades, porque hacemos alianzas con el gobierno local, con los ayuntamientos, con las asociaciones de padres, con las juntas de vecinos. Por ejemplo, ese terreno de Zambrana nos lo donó la Asociación de Productores y Campesinos. O sea, fue la comunidad que donó el terreno. Barrigol lo va a construir y nosotros vamos a gestionar con recursos públicos ese centro. Entonces, mira lo virtuoso que es esa alianza, esa cooperación entre los diferentes actores para un propósito que al final ¿a quién beneficia? Al país. Claro, y a los más necesitados sobre todo. Gloria, no me respondiste entonces si hay planes de postularte o no. No, definitivamente. En el presente, en el futuro, corto, mediano plazo. No vuelves al Congreso, Gloria. Yo nunca lo descartaría porque yo soy una política de vocación. Ese es mi rol, mi llamado, mi vocación. Es la política. Yo ahora no me puedo ir a trabajar a una empresa privada después de 15 años de carrera política. Me tocará verte por muchos años en esta labor. Tú de la parte reguladora y nosotros en la parte partidaria y del sistema de partidos políticos, pero evidentemente yo no descarto en un futuro una contienda que me vincule una vez más al Congreso, o quizás en el futuro más adelante alguna aspiración nacional, pero al inmediato, en el corto plazo, mi deseo es empujar que el esfuerzo y la visión de nuestro presidente continúe para poder lograr que esos proyectos que quizás no podrán ser todos implementados y esas reformas que se han planteado, pues avancen en el país. Definitivamente en estos 4 años no es suficiente, sobre todo 4 años que han sido completamente atípicos y complejos para la ejecución de muchas de las acciones e iniciativas. Mira qué hemos tenido que hacer, hemos tenido que priorizar aumentando subsidios para el combustible, para los alimentos, para la importación. Les ha tocado realmente una, ¿qué significa eso? Coyuntura muy difícil. Reducir en otras áreas, quizás, decir, estos proyectos que eran prioritarios, pero primero está la gente, está la ciudadanía, y evidentemente necesitaremos más tiempo. El presidente creo que Gloria, vamos a hacer una pausa con el tema del tiempo y vamos a adentrarnos ya ahí un poco en los temas
más relacionado con la política, con la actualidad política dominicana y cómo van las cosas a lo interno del PRM. Mientras tanto, le dejo con el contenido de hoy en Los 5 más. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y en esta edición de Los 5 o más presentamos una lista de las principales señales para detectar esta enfermedad que termina cada año con la vida de aproximadamente 44,000 mujeres y unos 500 hombres en el mundo. Número 5. Pérdida de peso repentina. Según los reportes, se sufre hipermetabolismo, es decir, un gasto energético incrementado debido a la falta de apetito, sensación de saciedad, dificultad para tragar o incluso síntomas de ansiedad, generando pérdida de masa corporal de al menos 5 kilos. Número 4. Cansancio. Una señal común después de una jornada laboral al acabar el día. El riesgo empieza a existir cuando el cansancio se convierte en algo crónico, a pesar de dedicar el tiempo recomendado al descanso. Número 3. Abultamiento. La mayoría suelen ser benignos y pueden aparecer por una infección o quistes. No obstante, deben ser analizados por profesionales médicos para descartar el cáncer. En la posición número 2, hundimiento del pezón. La retracción o hundimiento de la areola es uno de los síntomas más claros para evidenciar un cáncer de mama. Suele ocurrir cuando el tumor está en el centro de la mama. Y finalmente, en la posición número 1, cambios en el tamaño. Es importante atender si una de las mamas está más inflamada o de un tamaño poco habitual. Es un síntoma clave para dar con la enfermedad a tiempo. En Los 5 o más hemos presentado algunos síntomas para detectar el cáncer de mama a tiempo. Gracias por seguir en Opiniones. Nosotros continuamos conversando con Gloria Reyes, directora de Supérate. Gloria, fuiste tú, quien fue introduciendo esos temas para que después no diga que Lenín no es fácil. Hablabas del tiempo y ya hay, ¿verdad?, aires de, digamos que de una posible reelección del presidente, pero él no ha manifestado todavía, públicamente al menos, cómo van las cosas en el PRM en ese sentido, porque hay varios miembros del partido que públicamente han manifestado no estar de acuerdo. Bueno, mira, lo primero es que evidentemente el presidente es un demócrata y el presidente sabe que este no es el momento para hablar de eso. Pero los políticos sabemos también que a los candidatos hay que incentivarlo a estas cosas, o sea, hay que empujar la visión, porque estamos viendo la realidad del país y yo sé que quienes vemos encuestas estamos muy claros que la popularidad del presidente se ha mantenido a niveles importantes durante estos últimos 2 años, a pesar de todas las situaciones que hemos tenido, sobre todo por un estilo que lo caracteriza, que es una persona directa, abierta, humilde, muy humilde, y que no tiene miedo de dar la cara. Y también no tiene el miedo de reconocer cuando hay que hacer algún cambio o cambiar una medida. Y eso a la gente le gusta mucho. La ciudadanía y este pueblo es un pueblo... Aunque fue muy criticado al principio. Decían, no, que el presidente se toma una decisión y se echan para atrás. No, pero es que todo lo contrario. Lo criticó la política tradicional. Porque el que está instalando un nuevo paradigma en la política. El presidente Luis Abinader ha instalado un nuevo estilo de gobernar. Un estilo que es mucho más horizontal a lo que estábamos acostumbrados. Aquí estamos acostumbrados al presidente Mesías, al presidente intocable, al presidente que era que tenía la última palabra y eso era palabra de Dios. El presidente Luis Abinader nos ha enseñado que él es un ser humano y que su misión y su rol es defender los intereses del país por encima de sus intereses personales y eso ha sido más que claro en su gestión. Cuando el presidente le responde un WhatsApp al dueño de un colmado, a un ciudadano, cualquier ciudadano que le escriba, cuando el presidente en una visita, que yo no sé si lo han contabilizado, pero yo creo que este debe ser el presidente que más ha gestionado desde el territorio.
Cuando en una visita el presidente va a una localidad y una señora se le acerca para decirle que necesita que le pongan su tarjeta y me llama a mí porque una señora le dijo eso. O sea, estamos hablando de un sentido de humanidad y de vocación de servir a su país que quizás no estábamos acostumbrados, y por eso los políticos tradicionales critican ese estilo. Pero incluso lo interno del PRM, horizontal. Gloria, Pero eso no tiene que ver, porque en el PRM hay políticos tradicionales, en todos los partidos tenemos políticos buenos y políticos malos, eso no es de extrañarse, evidentemente. Entonces, yo estoy muy convencida de que en el PRM habrá unanimidad en promover que el presidente sea nuestro candidato. Ya sabes que estoy miembro de la dirección ejecutiva. Ese es uno de los temas que tengo. En la dirección ejecutiva. Y más que todo, Gloria, quiero así aquí hacer una parte, por eso lo dejé para la parte final. Y es destacar cómo se ha dado espacio a las mujeres jóvenes, unas conocidas, otras no tanto, incluso la misma vicepresidenta ya formalmente, ¿verdad? Claro. Ingresó a lo que ustedes dirían el director ejecutivo, ¿verdad? La dirección ejecutiva. Dirección es el nombre ejecutiva. correcto. Nosotros hicimos desde la Junta Central Electoral un levantamiento que fue responsabilidad de la dirección de partidos políticos para evaluar la participación de la mujer en los organismos directivos de los partidos, y los resultados fueron impresionantes. Muchos partidos importantes que tenían quizás una mujer nada más. Correcto. Y esto, poco a poco, uno va sensibilizando. No digo que necesariamente obedezca a esto, pero qué bueno que se van tomando correctivos y medidas, y felicitarte y felicitar a todas las mujeres y jóvenes que tomaron espacio. Es importante, decía al inicio, que las mujeres se sumen, pero no solo como candidatas, también a lo interno de las organizaciones políticas. Es necesario que las mujeres y los sectores vulnerables tengan participación. Mira por qué es tan necesario. A la hora de que se conforme un gabinete de gobierno, ¿quiénes son los que ocupan las posiciones de ministerio? Son las personas que juegan los roles estratégicos en las campañas y los partidos políticos. Entonces, si no logramos empujar, abrir espacios, posicionar a las mujeres políticas de nuestros partidos a que sean también parte del liderazgo de decisión, va a ser muy difícil que ocupen posiciones en los gobiernos, en los espacios de toma de decisión. Y no es un tema de que las mujeres tienen que trabajar o prepararse igual que los hombres, porque están igualito de preparadas las mujeres políticas y los hombres políticos, algunas mujeres más preparadas, debo decirlo, que muchos hombres. Y el trabajo, yo digo que si un hombre, un líder político, no cree en los derechos de las mujeres por convicción, debería tener mujeres en su equipo por conveniencia. Porque el trabajar con mujeres en política es garantía de triunfo para cualquier partido o cualquier organización, porque las mujeres tienen una vocación de servicio amplísima, trabajan de manera desinteresada y con vocación. Son las primeras que llegan y las últimas que se van. Trabajan. Y dicen los mismos hombres, he escuchado que son más honestas. Y eso también lo dicen. Entonces, al final, no es porque las mujeres de los partidos... Ni por cuotas. No, pero es que las cuotas se han tenido que crear porque naturalmente no surgen los espacios para las mujeres. Claro. No es porque Gloria, las mujeres no están preparadas ni porque no trabajan. Es porque si no se obligan a los partidos, las mujeres que trabajan, que tienen capacidad, no ocupan los espacios, si no existe esa presión. Y no hay que ser un genio para darse cuenta de lo que ha pasado en los últimos 30 años, después que tenemos una ley de cuotas. O sea, definitivamente se aumentó la participación de las mujeres, no solo en República Dominicana, en Latinoamérica entera. O sea, en el caso del PRM, es una coincidencia. Fue un aumento importante, 12 mujeres actualmente forman parte. Hubo otro partido también. Con muchísimo mérito. Que también. Todas con muchísimo mérito. Claro, yo quiero felicitar a algunas aquí. Por ejemplo, Elizabeth, yo creo que una joven ser más. embajadora, Elizabeth Mateo. Nosotros estábamos apostando porque fueran más mujeres. Evidentemente, tú conoces mi compromiso con la lucha por el espacio de las mujeres. Y empujamos para que sean más, pero sabemos que logramos avanzar. Y esta es una lucha que no acaba, que continúa. Y ahora nos toca empujar las secretarías del partido para que mujeres entren ahí. La paridad es un tema que está ahora mismo en discusión a raíz de las propuestas que se están conociendo en el Congreso. Pero lo que te quiero decir para terminar con ese punto, ustedes deben de convertirse
en voceras y multiplicadoras y motivar a otras mujeres, incluso de otras organizaciones políticas, a que sigan yo puedo decirte, Lenny, esa ruta de mira, las fortaleza. mujeres políticas, fácil, pero a las no, mujeres mira, se le ponen más trabas. Yo te voy a decir una cosa, las mujeres políticas de casi todos los partidos hay sororidad entre las mujeres de los partidos. Nos llevamos muy bien. O sea, yo te puedo decir que en ese Congreso las diputadas, a pesar de que algunas teníamos posiciones ideológicas diferentes, en los temas de mujeres nos uníamos por encima de los partidos políticos. O sea, en la generalidad hay una buena articulación entre las mujeres de los diferentes partidos políticos. Y eso ha ido un poco más allá porque hemos logrado que las mujeres del sector empresarial, que las mujeres de los grupos feministas se den cuenta que tenemos que aliarnos todas, que las mujeres de la academia también, porque ¿dónde se toman las decisiones que impactan a todas las mujeres? En la política, en los espacios de poder. Entonces, a las mujeres como género, pero también a las familias, a sus hijos, claro, ¿tú sabes por qué? esposos. Pero ¿tú sabes por qué? La mujer es el Porque centro. cuando tú te vas a una comisión que tiene que ver con temas de derecho de familia, sociales, ¿quiénes son las miembros en su mayoría en el Congreso? Mujeres. Porque evidentemente nosotras tenemos una vocación y quizás, que mucha gente dirá, los estereotipos que vinculan a la mujer a esos temas, pero es la realidad. Nos sentimos atraídas a esos temas sociales. Entonces, el lograr tener mujeres en los espacios de toma de decisión es fundamental para garantizar los derechos sociales de la familia, de las mujeres, de los jóvenes, de los grupos más vulnerables, porque somos nosotras las que nos preocupamos de esos temas. Y llevamos en parte que muchos de los hombres no les interesa esos temas. La mayor responsabilidad con esa parte. Correcto. Gloria, el tiempo se nos acaba. A propósito que hablamos del tema, mujeres, participación de la mujer, ¿tú crees que en el corto plazo la República Dominicana pueda tener una mujer presidenta? Por ejemplo, en el próximo yo te torneo diría, electoral. mira, de los próximos 6 años, yo creo que sí, que es posible. Porque evidentemente esto es un proceso donde es muy natural que el presidente se reelija. O sea, es muy natural la coyuntura política. Los analistas políticos lo saben, las encuestas lo dicen. El estilo del presidente, la ruta que lleva el gobierno es una ruta de una reelección, es un país también muy sabio, o sea, la gente subestima la sabiduría de este pueblo, el electorado ha cambiado mucho, lo vimos en el pasado proceso. 2 procesos atrás, electoralmente, la gente que tenía las ayudas sociales tenía miedo de votar en contra de cualquier gobierno porque creían que le iban a quitar las tarjetas. Y nosotros nos dimos cuenta ahora que la población dijo, es que esto es un derecho. Y así va a ser, y así va a seguir siendo. Porque ese es el compromiso del presidente, que los programas sociales sean derecho de la gente, que no tengan que ver con bandera política. Ahí está todo el mundo. Todos los PLDistas que dejó Margarita siguen ahí. Toda la gente que se ha incluido es de las personas que necesitan las ayudas ahora. El que no la necesita no puede estar. Pero definitivamente yo sé que a partir del 2028 hay un espacio importante para lograr que, sobre todo mujeres que están en los diferentes partidos, que se abra un espacio para que pueda ser un relevo de mujeres en el 2028 a la presidencia. Definitivamente sí, creo que las condiciones están dadas. Muy bien, Gloria, lamentablemente el tiempo se nos agota. También felicitarte, ¿verdad? Porque próximamente jugarás un papel nuevo y sabemos que lo harás igual, el de madre, así que sí, espero verte, claro, con muy Eduardo linda, Enrique, con tu embarazo. Si tuvieras ser... que definir ese proceso que está viviendo en una palabra para terminar con eso, ¿cuál sería? Extraordinario, sí, definitivamente. Bueno, señores, con nosotros estuvo Gloria Reyes, directora de Supérate. Muchísimas gracias, Gloria, por acompañarnos. El compromiso del programa especial desde Boca Chica, eso va y lo vamos a hacer este año, Dios mediante, antes de que, ¿verdad? Podemos hacerlo en Navidad, para hacer un encuentro con la comunidad de Navidad. Perfecto, ¿Qué te parece? Pues así lo haremos. Vamos a ver entonces cómo coinciden nuestras agendas. Ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo aquí en Opiniones. Recuerden que la opinión es de todos. Hasta la próxima. Muchas gracias.